biología. Así que, bueno, vamos a ir despacio y lo que ustedes tengan duda, preguntan. Bueno, hoy, entonces, como ustedes habrán visto, ya está habilitado, creo que desde el miércoles, es hemostasia y coagulación. Ya les vuelvo a reiterar, uno de los temas que con más tiempo y con más detenimiento van a tener que agarrar porque son bastante complicados. Bien. Entonces, primero principal, ¿cuál es la definición o qué es lo que nosotros consideramos que es la hemostasia? Es el mecanismo fisiológico que nos permite evitar la pérdida de sangre del torrente vascular, ¿sí? Va a estar dado por un conjunto de mecanismos y de procesos que tienden a mantener la fluidez de la sangre y la integridad de la pared vascular. ¿Está? Esperen, voy a hacer ingresar más gente. Bien, ¿cuáles van a ser las propiedades o qué características de esta hemostasia? Forma parte de lo que son los mecanismos de defensa. Normalmente, o sea, en situaciones que uno no necesite, va a estar inactivo este sistema, que ya vamos a ver todo el sistema en qué consiste. Y va a estar constituido por proteasas. Si ustedes saben de bioquímica que las proteasas son enzimas. En este caso van a estar dadas por proenzimas. ¿Qué significa esto? Que van a ser precursores de las enzimas que son las que van a ser realmente activas. Cuando uno dice proenzimas, también es lo mismo que decir zimógenos, ¿sí? Son proteasas o son enzimas que están de forma inactiva circulando constantemente en sangre, ¿sí? Eso es lo que normalmente sucede. Cuando necesitamos, este sistema se va a activar. También va a estar constituido por procofactores, que ya vamos a ver cuáles son, y de proteínas reguladoras de producción de estas proenzimas o zimógenos. Esperen que sigue entrando gente. Ahí está. ¿Qué características tienen estas enzimas? Van a actuar solamente en la sangre, ¿sí? Y requieren una regulación y controles muy finos y precisos, que van a estar dados también por otras sustancias o por otras enzimas, ¿está? ¿Cuáles van a ser las fases de este proceso de hemostasia? Vamos a tener una fase tisular, ¿sí? Una fase celular y una fase humoral. A la vez, la fase tisular es la que va a estar dada por lo que es la parte de la vasculatura, ¿sí? Cómo reacciona esa pared vascular, y ya vamos a ver cómo reacciona. Y la fase celular va a estar dada por las plaquetas, ¿sí? Ya vamos a ver también lo que son las plaquetas. Son unas células que hay en la sangre que no tienen núcleo. Estas dos, fase tisular y celular, van a formar lo que nosotros conocemos como hemostasia primaria, ¿sí? Hasta que se forma el tapón plaquetario, eso es hemostasia primaria. La hemostasia secundaria ya va a ser lo que forma parte de la fase humoral, ¿sí? Esta fase humoral se va a dar por activación de proteínas plasmáticas y por inhibidores de estas proteínas que son naturales, ¿sí? O sea, esta hemostasia secundaria ya va a ser posterior a la formación del tapón plaquetario
es más eficiente para evitar la pérdida sanguínea. Y después también va a haber un proceso de fibrinólisis porque ya vamos a ver que producto de la activación de esta hemostasia quedan lo que nosotros llamamos formación de pequeños coágulos que se tienen que eliminar de la sangre. Si en realidad se llaman trombos, pero le pueden denominar por ahora, el año que viene sí va a haber una diferencia. Un coágulo que se tiene que posteriormente lisar o romper, y se rompe a través de un mecanismo de fibrinólisis, porque lo que tiene que romper es fibrina, ¿sí? Bien. La hemostasia primaria, como ya dijimos, tenía la fase vascular y la fase de plaquetas, de agregación plaquetaria. En esta fase vascular hay liberación de factores del tejido, provenientes del tejido, que estimulan el inicio de la coagulación. Por otra parte, la fase plaquetaria ya dijimos que es la agregación plaquetaria, y esta agregación plaquetaria se va a dar porque estas plaquetas se activan, ¿sí? ¿Cuál va a ser el resultado? La formación de tampón inestable de plaquetas. ¿Sí? Le decimos inestable porque posteriormente, una vez que se activa la coagulación, ahí sí ya se vuelve estable y se vuelve un poco más sólido. ¿Cuánto tarda en formarse este tapón plaquetario? De 3 a 5 minutos. Y esto es importante porque después lo van a ver en el práctico, ¿sí? Estas son pruebas que se realizan de manera sencilla, por ejemplo, antes de una cirugía. ¿Sí? Antes de una cirugía, mínimo, si ustedes no tienen dentro del prequirúrgico, generalmente lo que uno pide es mínimo un electrocardiograma y un hemograma completo y un perfil de coagulación. Ese perfil de coagulación mínimo lo que tiene que integrar es la cantidad de plaquetas, o sea, el recuento de plaquetas y tiempo de coagulación, ¿sí? Pero ustedes, de manera casera y en la clínica antes de la cirugía, pueden establecer este tiempo de formación de tapón plaquetario y les van a explicar después en la parte práctica. Esta fase vascular, seguimos más hablando específicamente cuando el endotelio está... Esperen que sigue entrando gente. Bien. Cuando el endotelio está normal, o sea, el vaso sanguíneo está normal, la superficie vascular se la considera tromboresistente. ¿Esto qué significa? Que evita la agregación plaquetaria. Ustedes saben que en el torrente sanguíneo los elementos figurados van por el centro y todo lo que sea la parte líquida va en la periferia. Entonces, toda la parte celular no tiene contacto con la pared vascular. Y a la vez, el endotelio tiene sustancias, tiene proteínas y tiene una carga también que repele otro tipo de células, evitando su adherencia y su contacto. Esperen que siga entrando gente. Bien. Una superficie que es tromboresistente va a tener producción de antiagregantes plaquetarios, como por ejemplo la prostaciclina, sustancias vasodilatadoras, como el óxido nítrico, factores anticoagulantes, como la trombomodulina y la heparina, y factores fibrinolíticos, como el activador del plasminógeno. En ausencia de activación, ¿sí?, las plaquetas ya vamos a ver que están inactivadas, ¿sí?, que tienen una morfología que uno se da cuenta que están inactivas.
No se moléculas de adhesión de leucocitos tampoco en el vaso sanguíneo que está intacto y que está normal, ¿sí? Bien. Acá vemos solamente, este es un esquemita donde vemos las células endoteliales y las sustancias que expresan estas células endoteliales para evitar el contacto con otras células que circulan en el torrente sanguíneo y para evitar también la activación de esa cascada de la coagulación. Ya vamos a ver que la coagulación se desarrolla o se desenvuelve en forma de cascada y ya vamos a ver qué es lo que significa una cascada de activación de proteínas. Cuando el vaso sanguíneo está lesionado, la superficie, esta superficie que habíamos dicho que es tromboresistente, se altera, ¿sí? Por lo tanto, va a suceder lo contrario a lo que habíamos dicho antes. El endotelio se va a presentar con una función anormal, con predominio de sustancias tromboactivas, sustancias vasoconstrictoras se van a expresar como la endotelina y la noradrenalina, sustancias procoagulantes como el factor 7, el de von Willebrand y la tromboplastina tisular, y sustancias antifibrinolíticas. O sea, esto va a suceder cuando hay una lesión entonces del endotelio y se expone sobre todo este colágeno que está por debajo de la membrana basal. Cuando hay una lesión del endotelio también se lesiona, por supuesto, la membrana basal. Se expone el colágeno subendotelial y eso hace que se activen un montón de sustancias que son procoagulantes. El vaso sanguíneo lesionado hace que esta superficie vascular tromboresistente esté ausente, ¿sí? Hay lo que nosotros llamamos una falta de continuidad de este endotelio. En este caso, la sangre va a tomar, como dijimos, contacto con estructuras subendoteliales que son trombogénicas, ¿sí? O sea, que facilitan la formación de un trombo. Y una de estas sustancias trombogénicas es específicamente el colágeno subendotelial. Ahora, vamos a hablar, antes de hablar de la cascada de la coagulación, un poquito de lo que son las plaquetas, estas células que yo les había dicho que forman el tapón plaquetario, y es sencillito determinar a grandes rasgos la cantidad de plaquetas o la funcionalidad, en ese caso la formación del tapón plaquetario, de manera sencilla en la clínica. Bueno, entonces estas plaquetas son células anucleadas que van a derivar de la fragmentación del citoplasma de los megacariocitos que se encuentran en la médula ósea. Reciben la estimulación de agentes humorales, ¿sí? Como la trombopoyetina. Son pequeñas células, como dijimos, anucleadas, tienen forma discoide, miden de 2 a 4 micras, o sea, fíjense, estas son las plaquetas y este es el tamaño de un glóbulo rojo. Acuérdense que un glóbulo rojo aproximadamente tenía entre 7 y 8 micras, así que las plaquetas son muy pequeñas. La concentración normal que uno puede esperar en el recuento de plaquetas es de 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. La relación más o menos entre plaquetas y glóbulos rojos es de una plaqueta cada 500 glóbulos rojos. Del total, 2/3 se encuentran circulando en la sangre y 1/3 se deposita en el vaso. Hay intercambio entre estas plaquetas que están en la sangre y las que están en el vaso.
La vida media es muy corta, entre 7 y 14 días, promedio general 10 días. Se destruyen, como los glóbulos rojos, en el hígado y en el vaso por el sistema fagocítico mononuclear o sistema reticuloendotelial, como ustedes lo quieran llamar. ¿Y qué es lo que va a contener? ¿Por qué son tan importantes estas plaquetas? Estas plaquetas van a ser muy importantes porque van a tener en su interior, ¿sí?, gránulos densos, ADP, calcio, que es muy importante para el proceso de la coagulación, serotonina, gránulos específicos, factores de crecimiento. Por eso es que ustedes habrán escuchado, está muy ahora de moda lo que son el plasma rico en plaquetas. ¿Sí? Bueno, el plasma rico en plaquetas no es nada más ni nada menos que la concentración de plaquetas. O sea, se le saca sangre a un individuo, esa sangre se procesa, extraen todas las plaquetas y la parte de plasma, y eso se le vuelve a inyectar a ese mismo individuo. En distintos lugares, ¿sí? Se utiliza mucho durante mucho tiempo se utilizó en la parte cosmética, en la parte estética, pero también ahora se utiliza en veterinaria, no tanto en medicina humana, ¿cómo se llama? Para ayudar a la consolidación de los huesos, ¿sí? Cuando hay fracturas. Y cuando hay fracturas muy complejas, se hace este tratamiento de plasma rico en plaquetas y se coloca en el lugar donde los huesos se deben unir. ¿Y por qué se utiliza este plasma rico en plaquetas? Justamente por la concentración de factores de crecimiento que tienen estas plaquetas, que en teoría serviría para el crecimiento de todo lo que sean sustancias de la matriz extracelular, ¿sí? Por lo tanto, se hace mucho también, eso sí se sigue usando en la estética para todo procedimientos de antienvejecimiento y demás. Acuérdense que el envejecimiento, una de las cosas que hace es se destruye la matriz extracelular y todo lo que es el colágeno. Entonces, poniendo factores de crecimiento, se estimula al mayor crecimiento de componentes de la matriz extracelular. ¿Qué es lo que también tienen estas plaquetas? Fibronectina, factor 5, factor de von Willebrand, que está relacionado a la agregación plaquetaria. Cuando hay, por ejemplo, deficiencia del factor de von Willebrand, también puede haber falta de adhesión entre plaquetas, por lo tanto, se retrasa la formación de ese tapón plaquetario o no existe, ¿sí? Por eso es muy importante, y esta deficiencia del factor Willebrand, nosotros tenemos, factor de von Willebrand, perdón, lo tenemos en razas como por ejemplo los Doberman, ¿sí? Los Doberman suelen, no siempre, ¿sí?, pero frente a una cirugía conviene hacer esta pruebita del tapón plaquetario porque muchas veces nos podemos ahorrar disgustos, ¿sí? El tema que uno entre a una cirugía y que ese animal sangre y se termine muriendo por otras causas y no por la cirugía en sí. Entonces, esta pruebita del tapón plaquetario me puede identificar deficiencias, por ejemplo, de este factor de von Willebrand presente en los gránulos plaquetarios. Fibrinógeno, también beta-tromboglobulina, antagonistas de la heparina, trombospondina, todo esto son mediadores en el proceso de la coagulación. También, por supuesto, va a tener algunas organelas como mitocondrias, sistemas de túbulos densos, filamentos, proteínas contráctiles, porque vamos a ver que cuando estas plaquetas se activan, emiten como
pequeños pseudópodos, o se hacen, como que se desparraman, ¿sí? Va a tener una membrana, una bicapa lipídica, como todas las células, sistemas abiertos de canales y, bueno, también glicocálex, como todo, y moléculas de glucógeno. La trombopoyetina, habíamos dicho que la trombopoyetina estimulaba la producción de plaquetas a nivel de la médula ósea. Esta trombopoyetina es la principal hormona reguladora de la producción de estas células. Es una glucoproteína, va a estar sintetizada en el hígado, en el riñón y en la médula ósea propiamente dicha. Y acá, en esta foto de abajo, lo que podemos ver son plaquetas activadas, ¿sí? Esta red, ¿sí? Va a estar formada, son plaquetas activadas. Fíjense que emiten como pedículos, que van a terminar formando como una malla, donde en esa malla después van a quedar atrapados glóbulos rojos, van a quedar atrapados glóbulos blancos, va a quedar atrapada y va a quedar consolidado ese tapón por la activación de la fibrina, que la fibrina cuando también se termina de solidificar forma también como una malla. Todo eso se da en el andamiaje que forman previamente las plaquetas, ¿sí? Bueno, este aumento de trombopoyetina lo vamos a ver cuando hay aumento de colonias progenitoras de megacariocitos, produce un aumento del incremento de megacariocitos y plaquetas, produce un incremento en el tamaño del megacariocito que está en la médula ósea, y también las anemias van a producir aumento de trombopoyetina. Este megacariocito que está en la médula ósea están siempre muy cerca de los vasos sanguíneos de la médula ósea. Vamos a ver si acá. Están siempre cerca de los vasos sanguíneos. Entonces, el flujo sanguíneo circula, ¿sí? Y esta célula va como liberando restos de su citoplasma. A eso le llamamos plaquetas, al resto de citoplasma que se va liberando del megacariocito que está en la médula ósea. Bien. ¿Cuáles van a ser las funciones de estas plaquetas? Que ya las venimos diciendo un poco. Las plaquetas ayudan a mantener la integridad vascular. Cuando se daña el endotelio, la plaqueta actúa a modo de adhesión, por la capacidad de adherirse a las superficies y vasos lesionados para formar esa malla, para evitar que la sangre siga saliendo a través de esa lesión. Agregación plaquetaria, ¿sí? Cuando comienzan a adherirse plaquetas, cada vez se agregan más, ¿sí? A eso es lo que uno llama agregación plaquetaria. Y también de desencadenar y de producir factores de coagulación, ¿sí? La activación de las plaquetas, bueno, acá les mostramos la morfología de lo que es una plaqueta cuando está inactiva, circulando tranquila, sin activarse en la sangre. Y acá vemos lo que es una plaqueta activada, con estos cambios morfológicos y también físico-químicos, porque van a expresar las moléculas y todas las sustancias que ya vimos que tienen en el interior, y a la vez cambian su morfología completamente. ¿Cómo se va a regular la llegada de estas plaquetas? Cuando se produce la ruptura de la pared de un vaso sanguíneo, que puede ser por un golpe o puede ser por, generalmente lo más común es que sea traumático, ¿sí? Pese a que hay patologías que llevan
a un estado de fragilidad capilar y se producen lesiones espontáneas a nivel de los capilares, pero es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que que sean de origen traumático, ¿sí? Desde el exterior hacia afuera, hacia adentro, perdón. Se inicia un ciclo de feedback positivo, las plaquetas se adhieren al sitio de lesión y liberan sus sustancias químicas. El ciclo de feedback se termina cuando se forma el tapón plaquetario y se desencadena la cascada de la coagulación y ese tapón plaquetario se consolida, ¿sí? Bueno, nada más que para ver las plaquetas con estas prolongaciones citoplasmáticas y esa red que producen atrapando glóbulos rojos. Bueno, la otra fase, que es ya la fase de que habíamos dicho que es plasmática, digamos, la denominamos coagulación por sí misma. Es la fase de formación de trombina, ¿sí? Va a haber una fase de formación de trombina y una fase de formación de fibrina, ¿sí? En realidad ya vamos a ver que al final, o sea, ¿para qué se desencadena toda esta cascada de la coagulación? Para que la trombina transforme el fibrinógeno en fibrina, ¿sí? Cuando se forma esta fibrina finalmente, se llega a la formación de una red insoluble, ¿sí? O sea, se consolida este tapón que se formó en un principio para que este endotelio pueda regenerarse por debajo y pueda recuperarse. Una vez que ese endotelio se recupera, esa fibrina y todo ese coágulo y ese tapón, que en realidad lo llamamos trombo, se tiene que desintegrar y tiene que desaparecer. ¿Está? ¿Cuánto tarda la estabilización y la formación del coágulo? Aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Y ahora sí vamos a lo que es lo más feito. Si ustedes pensaron que hasta acá era feo, ahora viene más feo, que es la cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación se descubrió en 1964. Están siempre presentes en la sangre estas proteínas o estas enzimas precursoras, pero como ya dijimos, siempre están de manera inactivas, ¿sí? Espérenme un segundo. Bien. Ya está. Van a estar siempre de forma inactiva circulando en la sangre, se activan mediante proteólisis y su forma activa se denomina con el sufijo A, que va a significar activo, ¿sí? La activación, ¿por qué? Porque son sistemas de cascada y lo mismo sucede con la cascada del sistema del complemento, que ustedes lo habrán leído en la parte de inmunidad. Los sistemas de cascada tienen la característica que cuando se activa una pequeña cantidad de esas enzimas, las que se activan son cada vez más. ¿Qué significa esto? Que tiene como un efecto, se va amplificando la cantidad de sustancias que se van activando por el inicio de la activación de poquita cantidad de enzimas. ¿Se entiende? O sea, es un sistema amplificador de respuestas. A eso uno se refiere cuando habla de cascadas. La cascada va a estar controlada con inhibidores.
por supuesto, como todo sistema de cascada y como todos sistemas de homeostasis en nuestro cuerpo. La más importante es la antitrombina 3 como sustancia inhibidora que neutraliza proteasas séricas de la cascada, ¿sí? ¿Cuáles va a neutralizar? El factor 11, el factor 10, el factor 9 y el factor 2. Existen dos vías principales para la activación de esta cascada de la coagulación. Una es la vía intrínseca, ¿sí? Donde los factores que se activan se encuentran principalmente en la sangre, y una vía extrínseca donde algunos de los factores van a estar en los tejidos, ¿sí? Por eso se dice de origen tisular. Y acá tenemos los factores que van a estar implicados en la cascada, ¿sí? ¿Cuáles son los que forman parte de esta cascada? Primero, antes de ver el orden en el cual se activan, vamos a ver los nombres, ¿sí? Tenemos el factor 1, que es el último que se activa, que es el fibrinógeno. El factor 2 va a ser la protrombina. El factor 3 va a ser la tromboplastina o tromboplastina tisular o factor tisular. El factor 4 es el calcio, que habíamos dicho hoy que era muy importante para la coagulación. El factor 5 va a ser una proacelerina. El factor 6 es una acelerina. Todos estos proacelerina y acelerina, ya dice el nombre, aumentan la velocidad de conversión de algunos factores de la coagulación. Factor 7 es la proconvertina. El factor 8 va a ser el antihemofílico A. Porque a ustedes les puede sonar, no sé si tanto ahora, pero en otras épocas era muy renombrado, era muy importante la hemofilia tipo A, la hemofilia tipo B. ¿Por qué? Porque allá en la época, esto a título informativo, allá en la época cuando se descubrió el HIV, uno de los que más fácilmente se morían eran los que tenían deficiencia de este factor, ¿sí? Por eso se llama, la enfermedad se llama hemofilia. ¿Qué sucede con estas personas que carecen de este factor? Sangran, ¿sí? Como cuando hay una lesión no coagula la sangre, se produce un sangrado constante y mueren desangrados. Cuando apareció esto del HIV, una de las alteraciones de esta enfermedad es a nivel vascular, por lo tanto las personas que además eran hemofílicos tenían mayor probabilidad de tener alteraciones vasculares y morir por sangrado, ¿sí? O sea, idem pasa ahora lo mismo con esta enfermedad, así con el coronavirus, que también afecta a nivel vascular. Entonces, todas las personas que tienen hemofilia tienen que tener sumo cuidado para evitar complicaciones y cualquier lesión o cualquier alteración que afecte la integridad vascular, ¿sí? Tienen que tener muchísimo cuidado. Bien. El factor 9, que es el factor de Christmas o antihemofílico B, también que produce otro tipo de hemofilia. El factor 10, que es el factor de Stewart-Power. El factor 11, que es el antecedente tromboplástico, lo van a encontrar antecedente plasmático de tromboplastina o factor antihemofílico C. El factor 12, que es el factor de Hagemann, el factor 13, que es el estabilizante de la fibrina, que va a actuar medio acá, ¿sí? Con este fibrinógeno cuando se transforma en fibrina. Otros factores que también
no están numerados, pero también actúan en la cascada, es la precalicreína o factor de Fletcher y el quininógeno de alto peso molecular, también llamado factor de Fitzgerald, ¿sí? Estos que están con estrellita, o sea, el factor 4, el 5, el 6 y el 10, son factores aceleradores del cambio de protrombina en trombina. ¿Sí? Eso vayan agendando. Estos rojos, con estrellita roja, o sea, el factor 9, el factor 11, el factor 12 y el factor 13, son activadores de tromboplastina, ¿sí? Acá tenemos la tromboplastina tisular. Y los factores que están con asterisco son los factores K-dependientes. ¿A qué se les llaman factores K-dependientes? A los factores que dependen de la cantidad y de la ingesta adecuada de niveles de vitamina K, ¿sí? Esos son los factores 2, 7, 9 y 10. Esos son los factores K dependientes. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no tenemos una ingesta adecuada de vitamina K, acuérdense que la vitamina K es una de las vitaminas liposolubles, por lo tanto no en cualquier situación se pueden absorber. Esta vitamina K, si no hay en suficiente concentración en el cuerpo, no se van a producir esos factores. Por lo tanto, puede haber alteraciones de sangrados, ¿sí? Bien. Y vamos a ver cómo se inicia esto, vamos a ir tranquilos. Cómo se inicia esa cascada de la coagulación. Habíamos hablado que se podía iniciar mediante una vía extrínseca, donde parte de esos factores estaban en los tejidos, y también por una vía intrínseca, que es cuando se activa solamente dentro del torrente vascular. Entonces, vamos a empezar por la vía extrínseca. Esta vía, cuando se activa, es muy rápida, ¿sí? Alrededor de 15 segundos tarda en activarse, y se va a dar por activación de esta tromboplastina tisular, que es lo que sucede cuando hay, por ejemplo, una lesión endotelial, hay exposición del colágeno subendotelial, por lo tanto se activa esta tromboplastina tisular y comienza esa cascada. Este factor 3, que era la tromboplastina, junto con el calcio, va a hacer que el factor 7 se transforme en 7 activado, ¿sí? Este factor 7 activado va a llevar a la transformación de la conversión, digamos, de este inactivo 10 a factor 10 activado. Y aquí es donde va a comenzar la vía, lo que nosotros llamamos vía común. De acá en más es la vía que utilizan tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca, ¿sí? Desde la activación del factor 10 hasta la formación de la fibrina es vía común, ¿sí? Bien. Vamos a la vía intrínseca. Esta es una vía que la consideramos más lenta porque tarda entre 1 y 6 minutos en activarse, y es cuando hay, acá dice exposición del colágeno, pero en realidad acá es exposición del colágeno, no sé por qué está en esta zona, pero acá es cuando hay interrupción de ese vaso sanguíneo. ¿Está? Bien. En este caso se activa cuando hay alteraciones del endotelio, ¿sí? Si bien está bien la palabra alteración del endotelio,
pero no necesariamente hay exposición del colágeno y ruptura de la membrana basal, ¿sí? Puede haber alteración del endotelio. A ver, un ejemplo. Hay veces que hay lesiones en las células endoteliales producto de un proceso inflamatorio a nivel del vaso sanguíneo, ¿sí? Pero no hay una interrupción de ese vaso sanguíneo, o sea, no hay una hemorragia, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de vía extrínseca, es porque hay una discontinuidad del endotelio y también de la membrana basal, por lo tanto la sangre sale, ¿sí? Y ahí sí hay tromboplastina del tejido. En este caso, la vía intrínseca se da cuando hay una lesión endotelial, pero no necesariamente hay un contacto con el tejido que está al lado del vaso sanguíneo, ¿sí? Bien, esto va a hacer que el factor 12 se transforme en factor 12 activado, ¿sí? Este factor 12 activado, junto con el factor de Fitzgerald, lleva a la activación del factor 11, ¿sí? Se va a transformar en factor 11 activado. Este factor 11 hace que el 9, o sea, junto con el calcio, hacen que el factor 9 se active. Pasa a llamarse 9 activado. Y este 9 activado va a hacer que este factor 10, ¿sí?, se transforme en factor 10 activado, ¿sí? Bien, también actúa el factor 8, haciendo que el factor 10 se transforme en 10 activado. Hasta acá entonces, acá y acá confluyen estas dos vías y se inicia la vía común. ¿Qué es lo que sucede acá? El factor 10 junto con la tromboplastina tisular nuevamente y junto con el calcio activan esta tromboplastina plasmática, ¿sí? Pero a la vez este factor 10 lo que hace es activar el 5. Lo va a llevar a 5 activado. Posteriormente, ya vamos a seguir acá. ¿Sí? Así no se le hace, igual se les va a hacer merengue, pero bueno. Este 5 activado junto con el calcio también lleva a la activación del factor 3. Y este factor 3 junto con calcio también, hacen que se transforme el factor 2 en trombina. Acuérdense que el factor 2, por eso está PT acá, es la protrombina. La protrombina, junto con calcio, se transforma en trombina. Y la trombina, también junto con el calcio, transforma el fibrinógeno, que es el factor 1, en fibrina soluble, ¿sí? Esta fibrina soluble, mediante la acción del factor 13, junto con el calcio, cuando se activa este factor 13, estabiliza esta fibrina soluble y la transforma en fibrina insoluble, ¿sí? Esta fibrina insoluble es la que va a estar hasta que el tejido que está abajo se recupere, ¿sí? Ya sea una lesión, una alteración del endotelio o una lesión del vaso sanguíneo, como en este caso. Se produce retracción de ese coágulo y cuando hay retracción de ese coágulo se libera lo que hay de exceso de suero, ¿sí? Quedando algo que es bien sólido. Ahora, este material sólido
este coágulo, tiene que desaparecer también una vez que cumple su función. ¿Y cómo va a desaparecer? Por un proceso que denominamos fibrinólisis, ¿sí? Y esta fibrinólisis se va a dar por esta profibrinolitina que se va a activar transformándose en fibrinolicina, ¿sí? Entonces, esta enzima lo que va a hacer es va a degradar esta fibrina que estaba insoluble hasta que ese trombo desaparezca y esa zona dañada o lesionada vuelva a su normalidad. Esto es nada más que lo mismo, ¿sí? Es otro esquema, pero muestra la vía intrínseca con la activación del factor 12, la vía extrínseca por daño tisular y activación de la tromboplastina tisular. Acá se unen tanto vía intrínseca como extrínseca a través del factor 10, y acá empezamos, si el 10 activo, activa el 5, y así hasta la formación de la fibrina. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es este proceso de fibrinólisis? Ya dijimos que es la disolución del coágulo sanguíneo previa retracción debido a la acción de la plasmina, una enzima proteolítica del plasma. La plasmina se encuentra normalmente circulando, como todas estas sustancias que están inactivas, a modo de plasminógeno. La fibrinólisis es activada al mismo tiempo que la coagulación. ¿Esto qué significa? Si bien la fibrinólisis lleva más tiempo, pero siempre se activan juntas. ¿Sí? Siempre hay un equilibrio entre activación de la cascada de la coagulación y activación de los procesos de fibrinólisis. ¿Por qué? Imagínense, ahora vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que yo tengo un vaso sanguíneo que sufrió una lesión endotelial, vamos a hacer endoteliales, que no soy muy buena dibujante, pero intento. Bueno, esperen, voy a salir de acá un ratito. Bueno, imagínense, esperen que no veo bien. Imagínense un vaso sanguíneo, ¿sí? Estas son las células endoteliales. Supongamos que hay una lesión, ¿sí? A nivel del vaso. Esta lesión va a hacer que se empiecen a agregar plaquetas, ¿tá? Las plaquetas se van a ir agregando. Se desencadena la cascada de la coagulación. Esto se vuelve sólido para tapar esta lesión y que esta lesión se repare. Pero ¿qué pasa si no hay proceso de fibrinólisis? Se siguen agregando plaquetas, se sigue produciendo fibrina, mayor cantidad de fibrina, plaquetas, fibrina, quedan acá glóbulos rojos, y sigue esto, y me va a terminar tapando toda la luz del vaso sanguíneo. ¿Está? ¿Y eso a qué me lleva? Me lleva a que pueda haber otras lesiones, ¿sí? Más graves, que ya la van a estudiar ustedes el año que viene en patología. Pero cuando no está en equilibrio los procesos de formación de coágulo con los procesos de fibrinólisis, suceden las obstrucciones de los vasos sanguíneos. Entonces, yo con la fibrinólisis, que se activa al mismo tiempo, hago que esto que es necesario para reparar esta zona sea lo más pequeño posible, ¿sí? Y que por acá siga circulando la sangre sin ningún tipo de problemas. Entonces,
Eso es lo más importante, de que siempre se activen juntas, ¿sí? La coagulación con el proceso de fibrinólisis. Esperen, voy a seguir presentando. Bien. A ver. Bueno, y acá más de lo mismo, solamente liberación de factor activador del plasminógeno, que es la profibrinolizina, se activa, ¿sí? Va a actuar sobre la fibrina, produciendo la lisis de ese trombo. Por otro lado, también la activación de la coagulación hace la formación de la trombina, que transforma el fibrinógeno en fibrina, y viceversa, ¿sí? Son dos procesos que siempre van de la mano, ¿está? Para evitar justamente esas obstrucciones y esas formaciones de trombos muy grandes. Diferencias entre alteraciones de hemostasia primaria y secundaria. ¿Qué es lo que yo voy a ver en un paciente con alteración primaria? Acá vamos a tener alteraciones básicamente asentadas en las plaquetas y en los vasos sanguíneos, ¿sí? Ya sea por cantidad de plaquetas, por, supongamos, deficiencia del factor Willebrand, que evita la adherencia entre plaquetas, o por fragilidades capilares. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta cómo se va a manifestar? Un sangrado de inicio espontáneo, inmediatamente posterior al trauma, donde yo voy a ver también estas lesiones, sobre todo en piel y mucosas. ¿Y en forma de qué? Petequias y equimosis. Las petequias son sangrados puntiformes, ¿sí? Tienen formita de puntito. ¿Cuántos? Digo yo, capaz, no sé, a mí solamente me pasan estas cosas. No hemos tenido alguna vez y visto en nuestra piel un puntito rojo, ¿sí? O por ahí alguna zona en la pierna cuando uno hace, yo en épocas que era más jóvenes, uno se va al gimnasio y hace un sobreesfuerzo, por ejemplo, con las piernas, y después ve en las piernas pequeños puntitos rojos. Esas son petequias, ¿sí? Pero en este caso no es por alteración de la hemostasia. En este caso, por ejemplo, es por el aumento de presión, ¿sí? Que puede también llevar a hemorragias petequiales. Y la equimosis es un tipo de hemorragia un poquito más grande, ¿sí? Que ya es de alrededor de 1 centímetro, que también la vemos en piel y mucosas. En otros sitios es raro. ¿Qué es lo que sucede cuando hay alteraciones de la hemostasia secundaria? Que cuando hablamos de hemostasia secundaria nos referimos básicamente a la cascada de la coagulación. Alteraciones en los factores de la coagulación. Puede suceder que haya deficiencia en la producción de los factores de la coagulación, porque hay que tener en cuenta que en todas esas cosas que uno les puso para que lean en el aula virtual, muchos de los factores de la coagulación se producen en el hígado. Así que, supongamos, cuando uno tiene una insuficiencia hepática severa, va a haber alteraciones en la coagulación y va a haber sangrados, ¿sí? Va a haber sangrados de inicios tardíos, postraumáticos, se van a ver en tejidos profundos, se va a ver en forma de hematomas, que el hematoma ya es cuando se forma una zona grande o una cavidad con sangre, y puede haber también sangrados en otros sitios como articulaciones, músculos o el sistema nervioso central, trayendo los famosos accidentes cerebrovasculares. ¿Qué es lo que sucede con esto? Muchas veces también se dan sangrados y uno los puede llegar a ver como sangrado a través de las fosas nasales o materia fecal con sangre también. Eso la mayoría de las veces son alteraciones de la hemostasia secundaria. Como les digo, ya sea por deficiencia en la producción
de factores de la coagulación o por deficiencias o trastornos hereditarios, como por ejemplo lo que hablábamos previamente de la hemofilia, ¿sí? Así que son un poco distintos. Uno produce sangrados muy severos y los que se dan por la parte tisular, o sea, de plaquetas, son sangrados más pequeños. Las pruebas de laboratorio solamente se las voy a nombrar porque la van a dar mejor ahora con Fernando y Tamara. ¿Cómo podemos evaluar la vía intrínseca? A través del tiempo de tromboplastina parcial, tiempo de Howell o plasma recalcificado y el tiempo de coagulación o de este tiempo de coagulación es el que más se usa en los prequirúrgicos, ¿sí? Eso es el que más a uno le interesa. Evaluación de la vía intrínseca a través del tiempo de protrombina. La evaluación de las plaquetas, que lo van a ver, esa prueba rapidita, muy sencilla en la clínica, a través del tiempo de sangría. Después este sí lleva más tiempo y se lo pide al laboratorio el recuento de plaquetas. Pequeño error ortográfico. Recuento de plaquetas y también la retracción del coágulo. Esas son las pruebas que por ahí se suelen hacer más frecuentes, pero ya les digo, lo que ustedes más van a ver y que más van a pedir es el tiempo de coagulación, muy raras veces el tiempo de protrombina y, por supuesto, infaltable recuento de plaquetas y tiempo de sangría. ¿Alguna pregunta? Seguro tienen millones de la cascada, pero bueno, la cascada es, hay que sentarse y hay que verla con tiempo, ¿sí? Y esas son una de las cosas que uno necesariamente las tiene que estudiar de memoria, ¿sí? Porque uno no las puede relacionar con algo en particular, es solamente memoria, tanto los nombres como el orden en el que se activan. ¿Está? ¿Alguna duda? Muchas. Bueno. ¿O entendieron todo o nadie entendió nada? No, sí, yo creo que nadie entendía nada. Bueno, pero ya les digo, esto es uno de los capítulos más feos que tiene la fisiología, para los alumnos y para los docentes también. Pero bueno, es necesario que lo sepan porque ya les digo, en otras materias, cuando den sobre todo la parte hepática, y cuando vean patologías del hígado, siempre van a estar relacionados a problemas de sangrado. Práctica, Tami, ¿me compartís el Power? Sí. Como dijo la doc, este es un tema bastante feo que a todos nos cuesta, pero que sirve mucho para entender lo que es el día de mañana otras materias, patologías, sin ir más lejos, donde la van a volver a tener la doctora. Todo tipo de patología médica, quirúrgica. Así que es pura memoria. Pero, bueno, lo ideal es que entiendan más o menos cómo se procede a la coagulación y a partir de ahí ver las posibilidades, las posibles causas en realidad de su deficiencia. Así que nosotros vamos a ver la fisiología de la coagulación, más que nada las prácticas. A mí me toca hablar de lo que es recuento de plaquetas y tiempo de sangría. Son dos pruebas cortitas, lo mínimo indispensable, que ustedes el día de mañana van a poder realizarlas en la clínica, sin mucho material. Y después también les voy a hablar de otras pruebas que son un poquito más complejas, ¿sí? El recuento de plaquetas, volverme para atrás también. Ahí está, no te me bloquees. Ahí va. Lo podemos hacer de dos maneras. Vamos a tener lo que es la cámara en Neubauer, que veníamos utilizando para glóbulos blancos y glóbulos rojos.
en este caso para plaquetas, o aún más fácil, con un frotis. Un frotis es un extendido de sangre. El día de mañana ustedes va a entrar un paciente suyo a una cirugía media o mayor, digamos, de complejidad. Sí o sí van a tener que hacer un prequirúrgico, donde se van a evaluar diferentes parámetros, en los cuales uno de estos es el coagulograma. ¿Qué pasa? Van a sacar sangre y la van a mandar al laboratorio. Mientras está procesándose en el laboratorio, ustedes pueden hacer pruebitas fáciles y rápidas en la clínica, y una de estas es con un extendido de sangre. Agarran un portaobjetos, una gota de sangre, realizan un extendido y pueden observar en un microscopio las plaquetas. Obviamente no va a haber una coloración, pero se van a notar a medida de que conozcan la morfología de esas plaquetas. Las mismas se las multiplica por 15.000 y te da un aproximado de lo que sería el recuento de plaquetas. Ahora bien, el otro método es, como les dije, con lo que sería la cámara Neubauer. El método Biopur se realiza con un diluyente que es hipotónico con respecto al plasma. Lo que va a realizar es que se va a alisar todo lo que son los glóbulos rojos y únicamente van a quedar las plaquetas. Este procedimiento se lleva a cabo como lo expliqué en glóbulos rojos y como lo expliqué en glóbulos blancos. Lo que tiene en particular es el diluyente, y aparte que se va a contar en el mismo cuadrado principal de glóbulos rojos y a su vez en los 5 cuadraditos de cada uno de esos glóbulos, ¿sí? A partir de ahí, como siempre, lo que van a hacer es en guarda griega, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y van a proceder a contar eso. Eso les va a otorgar un número aproximado que lo van a multiplicar por 1000 y se va a expresar en miles por milímetros cúbicos. Eso, según la especie, va a tener unos números, un parámetro de referencia donde puede haber un aumento o una disminución, ¿sí? Que puede ser tanto fisiológica como patológica. Esas dos pruebas son las que van a poder sacarlas del apuro el día de mañana mientras esperan a lo que sería la prueba de laboratorio en sí, o si están en un lugar geográfico donde no existe un laboratorio y no tienen todos los materiales para hacer y necesita entrar el paciente a una cirugía de urgencia, son pruebas que les pueden otorgar parámetros más o menos con los cuales se pueden guiar para saber si el animal tiene algún tipo de problema en la coagulación. Ahora Tami les pasa a explicar las siguientes pruebas. Perdón, tiempo de sangría. El tiempo de sangría es la otra prueba que se realiza en la clínica. Esta es más simple todavía. Lo que va a hacer es poner a prueba lo que es el estado de las plaquetas y la formación de ese tapón, ¿sí? ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar un cronómetro, un elemento punzante y un material que sea absorbente. Lo que vamos a hacer es realizar una pequeña muesca, una herida pequeña a nivel de lo que sería la oreja, o sea, la piel de la oreja obviamente tiene que estar depilada, tiene que estar desinfectada teniendo yo guantes, y tiene que ser un elemento punzante que sea estéril, es decir, una aguja, o vienen unas pequeñas agujas hipodérmicas, digo, o los pequeños, son como unos punzones que se utilizan para sacar gotitas de sangre. Eso lo voy a ir secando con la punta de un papel secante sin tocar la herida cada 30 segundos, y a partir de ahí hasta el momento en que deje de sangrar y que el papel obviamente quede sin manchar, por decirlo así, es hasta donde se mide el tiempo. Y por lo general, dependiendo si es gato o perro, va a variar el tiempo en que esa coagulación se va a producir. La siguiente también. Los valores comunes son 2 a 5 en caninos y 1 a 3 en felinos. Como les dije, determina esta prueba y la función plaquetaria. Y aumentos pueden ser trombocitopenia, alteraciones en la pared vascular, pseudohemofilia, hepatopatías, problemas a nivel del hígado, uremias, y también
como saben, o como van a saber en realidad el año que viene, tomar aspirina, el ácido acetilsalicílico, lo que produce es que no se agreguen las plaquetas unas a la otra y por ende, si tengo una lesión o por eso si hay generalmente algún familiar seguro suyo tuvo que entrar a cirugía y le dijeron los médicos que no tomen, o que si la primera pregunta que te hacen es si tomaste aspirineta, porque ese ácido acetilsalicílico interviene en una cascada de la prostaglandina, que lo van a ver después, y que lo que va a hacer es evitar esa agregación plaquetaria y por ende la coagulación. Ahora sí, también. Y tuve que dejar de compartir porque no me daba para prender el micrófono. Ahí está. Bien. Buenas tardes, chicos. No sé si ahí se ve bien. Sí. Bueno, es el tiempo y como le dijo la profe, bueno, es lo que medianamente más van a utilizar en la clínica. Y también le voy a explicar el tiempo de Estas pruebas son más complejas que las que explicó Fer y por lo tanto también van a requerir de elementos como son tubos de ensayo, jeringas, también requieren una mayor cantidad de sangre. La prueba de la coagulación a su vez es más sencilla de la que le explico posteriormente. Esta prueba se realiza por una técnica que es Lee-White. La misma consiste en extraer 3 milímetros de sangre venosa del paciente, a los cuales se distribuye o se divide en 3 tubos de ensayo, colocando 1 milímetro de sangre, 1 mililitro de sangre en cada uno, sin anticoagulante, y se deja reposar a 37 grados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir observando los tubos hasta la formación del coágulo. Algo que me olvidé decirles. En el momento en el que nosotros realizamos la extracción de la sangre, es el momento en el que vamos a prender el cronómetro. Y a este cronómetro lo vamos a apagar en el momento en el que vemos la formación del tubo. Como tenemos 3 tubos sanguíneos, vamos a anotar 3 números, sería 3 tiempos. Cuando observamos el coágulo en el primer tubo, anotamos un tiempo. Cuando observamos el coágulo en el segundo tubo, anotamos un segundo tiempo. Y cuando observamos el coágulo en un tercer tubo, anotamos un tercer tiempo. De esta manera, el resultado se obtiene calculando el promedio de los 3 tubos. Y ahí vamos a tener los valores de referencia, es de 3 a 6 minutos en caninos y de 8 a 9 minutos en felinos. Con esta prueba, ¿qué vamos a ver? Vamos a evaluar la vía intrínseca y común de la coagulación. Y es lo que tienen que recordar porque es lo que le diferencia a la siguiente prueba. Es la vía intrínseca y común, recuerden. Y vamos a tener aumentos en hemofilia, en CIT, que es coagulación intravascular diseminada, en trombocitopenia, en hepatopatías, en deficiencias de fibrinógeno o de vitamina K, porque como le dijo la doctora, hay factores que dependen de la vitamina K para producirse, por lo tanto, si no tienen vitamina K, tampoco van a tener factores y por lo tanto tampoco se va a producir la coagulación. En deficiencia de factores 2 y 10, o por administración de anticoagulantes o tetraciclinas, que es un grupo de antibióticos. Y vamos a observar disminuciones en la anestesia, en hemorragias y en cardiopatías descompensadas. Ahora bien, esta prueba, que es el tiempo de protrombina, como yo les dije, se diferencia de la anterior, que con esta evaluamos la vía extrínseca de la
coagulación y también la vía común. Pero ahí está la diferencia. En el tiempo de coagulación evaluamos la vía intrínseca y con esta la vía extrínseca. Bueno, además de evaluar eso, podemos evaluar la funcionalidad del hígado. Dice que es de rutina en prequirúrgicos, pero dependiendo de dónde trabajen, claramente, si están en el medio del campo no van a poder realizar esta prueba, ya que precisan de un laboratorio para la misma. Y para hacer esta evaluación vamos a utilizar la prueba de KIT. La misma consiste en tomar muestra, y esta también se diferencia de la anterior, que esta muestra de sangre tiene anticoagulante. El anticoagulante generalmente utilizado es el citrato de sodio al 3,8%. Dejamos precipitar la muestra, pipeteamos el plasma y lo incubamos a 37 grados durante 2 a 3 minutos. De esta manera vamos a tener un tubo que va a contener el plasma y a su vez vamos a tener otro tubo de ensayo que va a contener una solución que se denomina soluplastin, que está compuesto por tromboplastina, por cloruro de calcio y por cloruro de sodio. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sacamos o pipeteamos 100 microlitros de plasma de este tubo y lo agregamos en este tubo que tiene el reactivo, que tiene la solución. Una vez que realizamos eso, activamos un cronómetro y lo dejamos hasta que observamos el coágulo. ¿Cómo vamos a ver el coágulo? Este tubo se debe mantener en baño María, cerca de una fuente de luz. Y lo que vamos a hacer es, vamos a inclinar suavemente de 1 a 2 veces por segundo hasta que observemos el coágulo. Una vez que observamos el coágulo, paramos el cronómetro y vemos el tiempo transcurrido. Otra diferencia de esta prueba es que ese tiempo transcurrido tiene que ser en segundos, el anterior era en minutos. Y va de 7 a 16 segundos en caninos y de 7 a 18 segundos en felinos. A su vez, si tenemos la posibilidad de contar con un paciente sano y que nosotros estemos seguros de que no tiene problemas de coagulación y está todo perfecto, se puede hacer una diferencia entre nuestro paciente problema y nuestro paciente sano, siendo que la diferencia entre ambos no sea mayor a 4 segundos. Y vamos a tener aumentos en deficiencias de factores 1, 2, 5, 7 y 10, que, la mayoría de estos son también factores que dependen de la vitamina K. Entonces, por ende, si tenemos hipovitaminosis, también va a haber un aumento en mala absorción, en intoxicación por rodenticidas o en los salicilatos, que es la aspirina que bien le explicó Fer. Y las disminuciones se van a dar en hepatitis viral canina. Bien. Y eso es todo. No sé si tienen alguna duda.